¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra emisión de Soluciones para Gobernar. Soy Lucero Almanza y el día de hoy platicaremos sobre el proceso electoral de 2023. Platicaremos sobre la situación bajo la cual se desarrollarán los comicios del próximo año en el Estado de México y Coahuila, sobre todo en el primer caso, donde se considera uno de los procesos más importantes dado la cantidad de votantes que representa el Estado y también lo que puede reflejar esta elección hacia los comicios presidenciales de 2024. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido a Soluciones para Gobernar. Muy buenos días, mi querida Lucero. Estamos aquí con la antesala de uno de los procesos electorales más importantes en este país, Coahuila y el Estado de México, que como se ha relatado en la cápsula que nos antecedió, en ambos casos los estados no han conocido la alternancia y en el caso del Estado de México podríamos decir que es la cuna del priismo por excelencia, que es uno de los grandes bastiones y que su importancia electoral es de enorme relevancia. ¿Por qué? Porque aquí encontramos un padrón de más de 12 millones de personas, si lo quisiéramos decir en números cerrados, y en el caso de Coahuila hay una cifra que no es nada despreciable, con un listado nominal de 2 millones de personas. Además, habrá que decir que estas elecciones son tan importantes que en la propia instalación de casillas tendrán más de 3,000 casillas superiores a lo que se instaló en el proceso pasado con las 6 gubernaturas que se disputaron durante el año 2022. Esto, para que la gente lo sepa en casa, serán 24,000 casillas en números cerrados, si lo queremos ver así, que se instalarán tanto en Coahuila como en el Estado de México, siendo en el Estado de México 21,000 casillas y en el caso de Coahuila, en números cerrados, 3,000 casillas. Entonces, comenzamos a delinear que además el presupuesto, si lo vemos así, que ha sido aprobado recientemente por el Instituto Nacional Electoral para el año 2023, es de 14,000 millones de pesos, donde básicamente lo que tenemos que son 11,000 millones de pesos para operación ordinaria del INE, en números cerrados, reitero, y 3,000 millones de pesos solamente para los propios procesos de Coahuila y el Estado de México. Entonces, es ahí donde comenzamos a ver la importancia, la trascendencia y sobre todo el impacto que tendrán estos dos procesos electorales como la antesala del año 2024, donde está en juego la presidencia de la República. Será un enorme reto para la oposición. En días pasados ya sus presidentes señalaban lo siguiente, la necesidad de construir gobiernos de coalición y además de candidaturas comunes, esto es, con candidatos únicos. Esto es muy importante para la gente en su casa, sobre todo porque está en juego la gobernabilidad y algo que se discutía en el año 2017 y que parece que es algo cíclico en el Estado de México, que es la necesidad como una estrategia política de dividir el voto. Y me parece que en esta ocasión lo que fue la bonanza para el Partido Revolucionario Institucional hoy puede ser la cruz y el último clavo en el ataúd de cara al proceso del año 2023. Esto será parte de una discusión al interior de los partidos políticos. El tiempo se está agotando. Habrá que decir que de acuerdo al calendario electoral en el Estado de México, el proceso electoral iniciará la primera semana de enero y en el caso de Coahuila el 1 de enero, pero aunque pareciera en extensión y en meses que está muy lejano el proceso 2023, está a la vuelta de la esquina, sobre todo por los procesos de selección, la preparación de los posibles candidatos y sobre todo la conjunción de un acuerdo político que al final les permita, antes de pensar en un gobierno de coalición, pensar también en un candidato único. Y esto yo lo denominaría en palabras coloquiales que es necesario antes de hay que caminar antes de correr. Esto es, debemos de pensar, si pensamos en el bloque opositor, la necesidad de un candidato único. Y me parece que esto no ha dado buenas señales a partir del evento del día domingo en el Teatro Morelos, en Toluca, donde se ha presentado una candidatura
firme por parte de Enrique Vargas del Villar, y lo que me parece que no habrá gustado a las huestes priistas, y esto habrá sonado como música en los oídos para el oficialismo, viendo una oposición que se divide. Y por otro lado, también habrá que decir, y no hay que menospreciar, una candidatura outsider, una candidatura que parece como un caballo negro, que también es la de Movimiento Ciudadano y con el señor Cepeda. Entonces me parece que ante un escenario de división del voto se vuelve enormemente competitiva también una candidatura por parte de MC. Obviamente con sus asegúnes, los focos están sobre el oficialismo y la oposición, pero también esta estrategia de división del voto ahora puede claramente beneficiar a Delfina Gómez de cara al triunfo en el año 2023, específicamente el 4 de junio. Habrá que decirlo, en el año 2017 teníamos dos claras fuerzas enfrentadas, por un lado al PRI y por el otro lado al PAN, con Guillermo Anaya versus Miguel Ángel Riquelme, que tuvo un desenlace reñido y de infarto en el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante uno de los casos que se determinó el rebase de topes de gastos de campaña, que finalmente en una votación dividida le dio la razón a Miguel Ángel Riquelme. Hoy lo que nos encontramos, como muy bien dices, es un avance de Morena en los estados del norte, donde parecía que no era un terreno fértil para el oficialismo, y hoy las encuestas dan empates técnicos. Por donde tú puedas ver la encuesta de tu preferencia, puedes ver que están entre 2 o 3 puntos porcentuales, y aquí la definición del candidato parece que está mucho más definida a favor, en el caso del PRI, la entidad a favor del secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez. También levanta y alza la mano Guillermo Anaya, que ya ha sido derrotado en procesos anteriores por parte del PAN. Me parece que en este caso la candidatura se inclinará en el caso del PRIismo a favor de Manolo Jiménez, pudiera llegar a ser. Y por el lado de Morena, pues hay tiradores fuertes, también habrá que decirlo, en el caso del señor Guadiana, Ricardo Mejía, también de un expanista, Luis Fernando Salazar. Entonces, me parece que será una elección mucho más competida, porque el propio PRIismo ha demostrado unión en Coahuila, y el PAN al final del día, al ver disminuidas sus fuerzas, no tiene una voz fuerte en Coahuila. Entonces me parece que aquí el panorama será mucho más terso para la selección de las candidaturas a lo que estamos viendo en el Estado de México, donde hay un reclamo fuerte, insistente, y que hasta cierto punto pareciera ser una obsesión por parte del Partido Acción Nacional, que me parece que pudiera no llegar a buen puerto. Entonces ese es el panorama que tenemos de cara a las elecciones del año 2023. Y con esto terminamos nuestra emisión del día de hoy, nuestra transmisión de Soluciones para Gobernar. Yo le agradezco mucho nuevamente a nuestro invitado del día de hoy, Jorge Aljovín, consultor electoral, por acompañarnos por esta mesa de análisis, este análisis muy interesante sobre los comicios, las elecciones del 2023. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Muchísimas gracias, y lo único que nos queda decir es a seguir con lupa estos procesos electorales. El próximo 2023 será interesantísimo, y sobre todo tendremos resultados ya el 4 de junio de cara a la elección presidencial del año 2024, y la moneda está en el aire y veremos si está definido o no el resultado, o si todavía hay tiro, como dicen algunos. Gracias, soy Lucero Almanza y los invito a que nos acompañe el próximo martes a las 9:30 de la mañana en nuestra emisión de Soluciones para Gobernar. Y claro, que nos siga en nuestras redes sociales y visite nuestra página de internet www.alcaldesdemexico.com, donde encontrará toda la información del quehacer municipal. Muchas gracias y que tengan excelente día.